Gloria a Cristo. Mira, hermano, Jesús se cansaba. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús se cansaba? Amén. ¿Por qué cree usted que Jesús se cansaba? ¿Porque se lo han dicho o porque lo ha leído? Que era humano. Uno porque lo ha leído. ¿Ves? Gloria a Los Dios. demás solo porque han oído. Usted tiene que escudriñar la escritura. Amén. ¿Dónde dice que Jesús se cansó? A ver, los que dijeron amén, que Jesús se cansaba. ¿Dónde dice que Jesús se cansó? Gloria a Dios, aleluya. En la Biblia, hermano. Ajá, pero ¿qué parte de la Biblia? Por ahí entre Génesis y Apocalipsis. Juan capítulo 4. ¿Recuerda usted ese pasaje, esa conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana? Dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob y le dijo a la mujer samaritana: "Give me something to drink. Aleluya. Gloria a Dios. I no have Coke, I no have Mountain Dew, I no have Dr. Pepper." ¿Qué otra soda? No estamos haciendo publicidad así. Aleluya. Le dijo: "Señor, ¿cómo me pides tú a mí agua? Que eres salvadoreño. Aleluya. Aleluya. Y a mí, que soy de Guatemala." Gloria a Dios. Miren los prejuicios religiosos. Yo conozco congregaciones donde el pastor es de Guatemala y todos los miembros son de Guatemala. Llega un mexicano como que no lo son bien vistos. Aleluya. Gloria a Dios. De repente llega a un centroamericano, salvadoreño, guatemalteco, hondureño, en una iglesia donde el pastor es mexicano y no. O sea, como que andan buscando a su gusto. Aleluya. Wow. Pero la Biblia dice: "Y les daré pastores conforme a mi corazón, que los apacienten." Amén. ¿Cuántos quieren un pastor de eso? Yo quiero un pastor de eso. Un pastor conforme al corazón de Dios. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 1, hermano. Verso 8. Un pasaje muy conocido. Un pasaje muy predicado. Un pasaje muy estudiado. Así como está sentado, hermano, no se preocupe. Jesús enseñaba sentado, hermano. ¿Cuánto cree que Jesús enseñaba sentado? Amén. Amén. Así que si usted me ve sentado predicando, no va a decir que soy un irreverente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Jesús enseñaba sentado. Sí, aleluya. Cuando enseñó junto al mar, Dios bendiga a nuestros hermanos, gloria al Señor. Amén. Dios los guarde en el camino. Amén. Amén. Sus ángeles los protejan. Amén. Amén. Bendito el Aleluya. Señor, y que lleguen con bien a sus hogares. Amén. Jesús se sentaba, dice que Mateo capítulo 5 dice que subió al monte y sentado les enseñaba. Amén. Hechos capítulo 1, verso 8, dice la escritura: "Pero recibiréis poder." Mire, yo estaba pidiendo confirmación de este mensaje y no se cantó más que del Espíritu Santo. Aleluya. Y Dios me dijo: "Ahí no vas a predicar lo que traes ahí." Hechos capítulo 1, verso 8 me dijo ahí. Amén, gloria a Dios. Sus órdenes, jefe. "Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra." Padre, háblanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. La necesidad del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? Levanten. Amén, gloria a Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, no se preocupen. Búsquenlo. Pero es indispensable
indispensable en nuestra vida como creyentes. ¿Por qué? Porque Jesús, hermano, en este capítulo 1 le está diciendo a sus discípulos, les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Cuán importante es que en nuestra vida como creyentes estemos investidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Antes de establecer un pastor, antes de establecer a alguien en el liderazgo, antes de establecer, hermano, a alguien en el ministerio, es importante, hermano, que nosotros como iglesia o como ministros, como responsables, procuremos que sean llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Porque es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad para realizar el trabajo en la obra de Dios. Ahora, esto es gratuito. Esto, digo, es una promesa de parte de Dios, hermano, desde el tiempo antiguo. Solamente, hermano, el Espíritu de Dios descendía sobre ciertas personas privilegiadas. Descendía sobre reyes, descendía sobre profetas. Alabado sea el Señor. Si usted lee el libro de los jueces, hermano, el Espíritu de Dios venía de repente sobre Sansón. No, hermano, es que reposara, no es que, hermano, estuviera sobre él. Solamente venía cuando Dios tenía propósito de usar a Sansón. Pero ahora, hermano, usted y yo tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo lo tenemos disponible 24/7, 365 días al año. Cuán importante es que todo nuevo convertido, aleluya, tenga la señal que todo discípulo debe de tener, que es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante doctrinar a la iglesia en este punto, que es importante para nosotros como pueblo de Dios. La mayoría de nosotros los predicadores muchas veces hemos dejado de hablar de la persona más importante que en este momento está sobre la tierra para dirigir, para enseñar, para sostener, hermano, y para operar en lo sobrenatural de Dios, que es el Espíritu Santo, hermano. Si nosotros nos preocupáramos por el Espíritu Santo como nos preocupamos de cómo se nos va a ver el peinado, wow. Gloria a Dios. Pero es importante. Mire, yo me he determinado algo y Dios me ha venido ministrando. Yo se lo voy a enseñar a la iglesia. Que es importante. Gloria a Dios. Tumba, 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 tumba. Tin, 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 tin. Eso es bueno. Pero que busquen el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Tienes buena elocuencia para predicar, tienes facilidad de palabras, eso está bueno. Pero llénate y sé bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Dios prometió en Joel 2:28. Y después de esto, después de que los sacerdotes, después que los ministros, después de que todo el pueblo viniera ante el altar, en la entrada del altar, y gimieran y lloraran y se arrepintieran, Dios prometió derramar de su espíritu. Y después de esto, después de un arrepentimiento genuino, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre mis siervos, sobre mis siervas, sobre los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes quieren el Espíritu Santo de Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos jóvenes lo anhelan? Aleluya. Si los jóvenes anhelaran el Espíritu Santo, así como anhelan tener novio, tener novia. Mire que hay alguien joven que te ama y te anhela y te desea tanto, que es el Espíritu Santo de Dios. Pablo dice que el Espíritu de Dios nos anhela, nos desea celosamente. Aleluya. El problema es que nosotros a veces estamos despistados. Gloria a Dios. Pero es importante como iglesia no salir a predicar si no estamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque solo seremos como metal que retiñe, como címbalo, dijo el apóstol Pablo. Estaremos huecos, estaremos vacíos. Cuán importante es, y Jesús habló de esto, que Él se iba a ir, pero que no nos iba a dejar huérfanos. Enviaría al Consolador,
al Espíritu de verdad, el cual estaría con nosotros y en nosotros. Y Él daría testimonio de lo que el Padre y el Hijo hablarían allá en el cielo y nos lo transmitiría aquí en la tierra. Debemos de anhelar la presencia de Dios. Debemos de anhelar tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Debemos de anhelar, dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 12, anhelar los dones espirituales. Gloria a Dios. Cuando yo me convertí al Señor, Dios comenzó a hablarme a través de sueños. Yo me soñaba predicando en los parques. Yo me soñaba predicando en estadios. Yo me soñaba predicando en grandes congregaciones. Y me soñaba que oraba por la gente y se sanaban. Oraba por la gente y eran liberados. Predicaba la palabra y la gente se salvaba. La gente venía al arrepentimiento. Era un nuevo convertido. Recuerdo que la primera experiencia, hermano, aleluya, así que tuve con el Señor, que me dejó, hermano, fuera de sí, fue que vi en visión una mano grande que tenía una Biblia grande abierta en el capítulo 12 del 1 de Corintios. Yo era un nuevo convertido, yo no había leído toda la Biblia. Yo no sabía el capítulo ni el versículo, pero en visión vi eso que Dios me mostró. No ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo fui donde mi pastor y le comenté, y él se rió, no de una forma sarcástica ni burlona, porque él entendía que de alguna manera Dios estaba empezando a tratar con mi vida y sabía que Dios tenía un propósito por el cual me había llamado a la salvación. Comencé a buscar a Dios en ayuno y oración. Cuando llegó mi esposa me halló irreconocible. Yo creo que estaba un poquito más delgado que la hermana, sin ánimo de ofender. Buscando a Dios en ayuno, buscando a Dios en oración, peleando por la conversión de mi familia, peleando por la conversión de mis hermanos. Aleluya. Y recuerdo, hermano, que en una vigilia, yo recién convertido, dieron los privilegios, los tiempos especiales. Y yo me recuerdo que el primer canto cristiano que yo aprendí fue la del alfarero. Y recuerdo que pasé, hermano, y lo canté. Y yo en vez de decir un vaso nuevo, dije un vaso de agua. Gloria a Dios. Pero Dios entendía lo que quería decirlo, porque quería yo expresar, porque había agradecimiento en mi corazón. Recuerdo que después de eso, se acercó la esposa del pastor y me dijo: hermano, vemos que Dios le ha dado un talento, ayúdenos en la alabanza, queremos que usted nos ayude ahí. Y yo era bien penoso, a mí me daba vergüenza hablar en público. Ahora no me pueden parar. Es que hablar de las cosas de Dios, hermano, hablar las maravillas del Señor, hermano, te envuelve el tiempo en la atmósfera espiritual y tú no te das cuenta cuánto tiempo ha pasado hasta que te dicen y te apagan la luz: vámonos, casa. Y comencé a servirle al Señor y me di cuenta que para poder, hermano, cantarle a Dios tenía que entonar. Yo cantaba cuando me bañaba bajo la regadera, pero cuando ya me pusieron la nota, hermano, ahí es donde comenzó el problema. Ahí es donde comenzó la diferencia con los hermanos que se enojaban, molestaban conmigo porque entraba tarde, entraba antes, no llegaba a la nota, no entonaba bien. Pero Dios me fue formando. Y aún todavía no había recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Pero Dios seguía tratando conmigo, Dios me seguía dando sueños. Recuerdo que Dios comenzó a mostrarme en visión el rapto de la iglesia. Y yo veía en visión cómo la gente se quedaba. Y yo veía en visión cuando la gente, hermano, era arrebatada. Y juntamente con ellos, hermano, iba yo también, hermano, a recibir al Señor en las nubes. Veía cómo familiares míos, hermano, aún que estaban en campañas mías, predicándole, oyendo la palabra, no querían convertirse al Señor. Y se quedaban por rehusarse a creer en el Evangelio. Muchas experiencias también, hermano, donde soñaba que me quedaba. Yo le decía: Señor, ¿pero por qué me quedo?
Y el Señor me daba un cuerno de aceite y me decía, hermano, yo no entendía eso, yo pensé que era con mi persona, pero entendí que después del rapto de la iglesia, hermano, habrá los dos testigos que predicarán el evangelio para los que se queden. Pero hermano, ahora ya no habrá el Espíritu Santo de Dios, aleluya, que los va a consolar, que los va a animar. Habrá una gran persecución, habrá, hermano, alabado sea el Señor, que dar su vida por causa del evangelio de Jesucristo. Si quieren entrar en la gloria eterna, la única opción será que guarden el testimonio de Jesucristo y la palabra y no se dejen poner la marca. Por eso es que hoy que la puerta está abierta, gloria a Dios por los que vinieron a Cristo esta noche. Gloria a Dios. Porque habrá gran tribulación, la cual nunca nadie la ha visto, ni la habrá jamás. Yo recuerdo que el Señor en muchas ocasiones me mostró la gran tribulación en mis inicios, en mis primeros pasos como cristiano, como evangélico. Pero aún no había recibido, hermano, el bautismo del Espíritu Santo. Yo lo anhelaba, yo lo buscaba. Lo buscaba en ayuno, lo buscaba en oración, lo buscaba en la palabra. Cuando había retiros yo iba, cuando había que evangelizar yo iba con los hermanos a evangelizar. Cuando había que retirarse yo iba, hermano, con los hermanos. Yo tenía hambre de Dios, yo quería conocer a Dios, yo quería que Dios me usara, pero en el fondo de mi corazón había un temor servirle a Dios y hacerlo mal. Y entendí por qué, porque la única razón es que no tenía el Espíritu Santo de Dios. Recuerdo que esa ocasión que el Espíritu Santo de Dios me bautizó, estábamos ministrando en la iglesia y estaba cantándole al Señor, alabanzas al Señor, y de repente sentí un fuego que vino sobre mí, más de repente siento la mano del pastor sobre mi cabeza y comenzó a orar por mí. Padre, llénalo del Espíritu Santo. Padre, bautízalo con tu Santo Espíritu. Hermano, y seguí cantando, mas ya no entendí lo que yo hablaba porque mi lengua se hizo como un nudo, hermano. Alabado sea el Señor. Ahí comencé a tener mi primera experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Ahí sentí y entendí que Dios me había bautizado. Alabado sea el Señor, y que Dios tenía un propósito por el cual me estaba llenando de su Santo Espíritu. Ya no iba a ser el mismo. Las cosas iban a cambiar. Alabado sea el Señor. Lo que antes me gustaba y anhelaba y deseaba, ya no las iba a tener a mi disposición, porque ahora el Cristo de la gloria me estaba enamorando con su presencia, me estaba enamorando con su Santo Espíritu, estaba poniendo de su esencia en mí para que yo pudiera, hermano, llevar a cabo la obra que Él me había llamado a hacer. Recuerdo que después de eso llegó un pastor de California. Yo no lo conocía, e hizo el llamado en otra congregación donde fuimos y llamó, dijo, pasen todos los varones, y pasamos. Alabado sea Dios. Y comenzó a orar por cada uno de los que estábamos ahí, y cada vez que iba para donde mí se salteaba y se iba por otro lado. Y venía otra vez, y cuando llegaba conmigo se brincaba y seguía orando por otro lado. Hasta que en una de esas se regresó y se paró y me dijo, dice el Señor que Él no llama cobarde, que tienes que ser valiente porque hay un ministerio que Él pone en tu mano. Entiende una cosa, Dios no llama cobardes. Y Dios sabía que yo estaba con temor en mi corazón, porque yo, aunque tenía poco tiempo el evangelio, yo sabía que Dios llamaba. Yo sabía que Dios hablaba. Yo sabía que Dios tenía vasos para hablar a través de su Santo Espíritu. Aleluya. Después de eso me convertí en el 2006, me bauticé en el 2008, me estaban estableciendo como pastor. Recuerdo claramente la fecha, 14 de junio del 2008, porque fue la fecha que nos casamos por la iglesia con mi esposa. Y ese mismo día nos ungieron como pastor. Pero ¿sabe una cosa? Yo no quería servir como pastor, porque me sentía incapaz. No tenía, hermano, la facilidad ni el conocimiento de la Escritura. Yo decía, bueno, eso para los que tienen tiempo, para los que tienen estudio, para los que tienen preparación. Pero Dios poco a poco me fue formando. Y recuerdo que cuando Dios comenzó a usarme en profecía, es algo que no se lo voy a, si se lo explico no lo va a entender. Yo solamente escuchaba la voz de Dios y sabía que era el Espíritu Santo de Dios. Y me decía,
habla esto y esto, y yo lo hablaba. Y recuerdo que en muchas ocasiones me llevaron a la oficinita. La Biblia dice que si alguien habla en nombre de Jehová y Jehová no ha hablado, el tal es mentiroso. Aleluya. Yo sabía que no era la persona. No lo entendía hasta después, sino que sabía que el enemigo estaba tratando de apagar el fuego del Espíritu Santo en mí. Gloria a Dios. Y así, hermano, sucesivamente. Dios comenzó a usarme. Y me paraba y me decía, así dice el Espíritu Santo de Dios. Así dice el Señor. Y Dios me daba palabra y la hablaba. A pesar de que muchos no creían. Jamás me detuve de hablar lo que Dios me decía que yo hablara. Jamás. Cierta ocasión llegó una situación, hermano, donde quisieron inculparme. Yo sé que era parte del enemigo. Me involucré en una plática en la iglesia donde había un diálogo y me dicen, ¿verdad que sí? Yo dije, por fe. Al otro día recibo una llamada. Hermano, usted profetizó esto y esto y esto y esto. ¿Quién le dijo eso? Si Dios me lo hubiera dicho, yo lo hablo y sé que Dios lo va a cumplir. Pero no, simplemente dije que por fe. Al que cree todo le es posible. Y comenzó una persecución aún mismo de dentro de la iglesia de los hermanos, de los cristianos. Me decían el creidito, me decían el alzadito. Pero sin embargo, hermano, yo me había propuesto en mi corazón no escuchar ni la crítica, ni la burla, ni los comentarios que hacían. Recuerdo que una ocasión Dios me dijo, yo te voy a honrar. Y fui a predicar a un lugar. Y cuando hicimos el llamado, miren mi hermano, yo ministraba, me metía en medio de la gente para ministrar y la gente comenzaba a vomitar. Comenzaban a ser liberados. Recuerdo que la primera vez que Dios me usó en sanidad, me usó con mi esposa. Ella tenía una bola en su seno. Y me dijo en la casa, ora por mí. Yo le dije, no voy a orar nada por ti. No sé si recuerda ella. Estábamos haciendo una obra ahí en el lugar donde vivimos. Ora por mí. Le dije, no voy a orar por ti. Si quieres voy a orar por ti allá en la iglesia. Yo no entendía, hermano. Porque no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios dice. Amén. Y llegamos allá al templo, llevamos a cabo el servicio, prediqué, comencé a ministrar y le dije, ven, ahora sí voy a orar por ti. Y oramos por ella. Y cuando llegamos a la casa, esa bola se le desapareció. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Lo que Dios me había mostrado en sueño antes de ser llamado al ministerio, estaba comenzando a cumplirlo. Pero entendí que era solo por una razón. El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Recuerdo que en un retiro, hermano, de líderes de Ujieres, el líder de los Ujieres me llama y me dice, pastor, vamos a tener un retiro, pero queremos que usted sea el que nos comparta la palabra. Le dije, está bien, yo voy. Fui y prediqué y en la hora de la administración el Espíritu Santo me dice, ve esa mujer que está ahí, dice, llámala, tiene diabetes y no puede tener hijos. Bueno, la llamamos, oramos por ella. Hoy tiene una niña ya grande, como de 8 o 9 años, yo creo. Estoy hablando de 2008 que comencé en el ministerio. Gloria a Dios. Los pastores me llamaban, hermano, venga a apoyarnos. Necesitamos ministrar liberación. Vamos. Mi hermano carnal, mi hermano en Cristo, le decía, vamos. Yo era su pastor, yo lo pastoreé a él. Y ahí estaba siempre, a la hora que fuera, mi esposa. Recuerdo en una ocasión que llegamos a orar por una joven que ya tenían, creo, una semana orando por ella para ser liberada y no era liberada. A Dios sea la gloria. Y iba yo para el cuarto cuando el Espíritu Santo me dice, vete al altar que quiero hablar contigo. Me fui al altar, doblé rodillas. Me dijo, es esto y esto y esto. Por esta razón.
Y entramos y estaban los hermanos ahí orando. Yo me quedé por un ladito ahí, intercediendo, orando. Hasta que me dice, pastor, me dice la persona que estaba ahí, el hermano, ayúdenos a ministrarla. Le dije, está bien. Le dije a la mamá, ¿sabe qué me dice el Señor, el Espíritu Santo? Que hay un espíritu de brujería que la está siguiendo a ella. Y dijo, sí. Ella dice que una bruja la persigue. ¿Y sabe por qué ese espíritu tomó posesión sobre ella? Por una película de Hollywood que miró. Por eso es que usted y yo debemos de tener cuidado en las cosas que vemos, hermano. Son cosas que parecen inocentes. Mire, los padres, aún cristianos, entre comillas, visten a sus hijos de vampirito, de Batman, de Superman, sin darse cuenta que sutilmente se las están ofreciendo. Por eso es que usted y yo no podemos permitirle a nuestros hijos. En la escuela nosotros enviamos notas. Mis hijas no participan ni en esto, ni en esto, ni en esto. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Pero a muchos de ustedes les da vergüenza. Nuestros familiares nos han llamado exagerados, extremistas. No me importa. Yo sé a quién estoy sirviendo. Yo sé quién me ha llamado. Alabado sea Dios. Y oramos por la muchacha y le dije, espíritu de brujería, en el nombre de Jesús, suéltala. Y ella estaba así, tenía unos ojos como una vaca, grandote. Eso era algo feo, hermano. Pero el Señor me dijo, no tengas miedo, yo estoy aquí. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. No era yo, era el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, suelta. Y esa muchacha fue libre en el nombre de Jesús. Fue libre. Pero por una razón, el Espíritu Santo de Dios. Recuerdo que en una ocasión fui a predicar a una iglesia y me dice el Espíritu Santo, corre por el medio del pasillo un poquito más ancho que eso. Estaba un poquito más alto el púlpito, eran como 6 escalones. Y estaba yo predicando y de repente sentí la unción y empecé a predicar bajo el rema de la palabra y me dice el Espíritu Santo, corre, y salí corriendo, hermano, por el medio del pasillo, y cuando corrí un hombre empezó a vomitar. Son locuras que el hombre natural no las entiende. No las entiende. Quizás para algunos parecía un payaso ese día. Quizás para algunos estaba tratando de imitar a alguien más, pero a mí no me importó lo que ellos pensaran. A mí lo que me importó, lo que el Espíritu Santo me dijo que iba a hacer. Aleluya. Y cuando el Espíritu de Dios te habla, tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente al Señor. Recuerdo que en una ocasión Dios me dio un sueño de un hombre que estaba en silla de ruedas y fui a predicar a esa iglesia y iba a orar por él y no quiso. Dijo no. Pero Dios lo iba a levantar de la silla de ruedas. Gloria a Dios. Y cuando tú le dices no, le pones una barrera al Señor, Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar, hermano. Digo, no, déjenme así. Yo estoy bien así. Porque mi esposa trabaja. Alabado sea Dios. Amén. Recuerdo que como a los 6 años, 2008, 2010, como el 2014, estoy en la casa y tengo una visión donde baja un lienzo. Y había muchas cosas escritas y lo veo así como cuando usted no mira bien y se quita los lentes y ve borroso, así veía. De repente mi vista se aclaró y decía en la parte de arriba, revelación. Salteado decía, profecía. Salteado decía, discernimiento. Salteado de sanidad. ¿Qué es esto, Señor? Compartí con
con un pastor y le dije, pastor, fíjese que tuve esta experiencia. Y el pastor se empezó a reír porque Dios lo usa a él en el don de discernimiento. Él puede ver en lo espiritual qué espíritu se mueve en cada persona. Y se empezó a reír y me dijo, siga buscando a Dios. Siga buscando a Dios. Siga buscando al Señor. Conságrese, cuídese, santifíquese. No deje el ayuno, no deje la oración, no deje la palabra. Por eso es que constantemente yo y mi esposa nos separamos de mutuo acuerdo para buscar a Dios en oración. Aleluya. Nuestras hijas a veces nos dicen, ¿por qué papi está en la sala? No es porque papi y mami estén peleados, que están buscando a Dios. Yo les he dicho siempre a ellas, ¿quieren ir conmigo? Sí, pues no es un día de campo, no es paseo. ¿Quieren ir conmigo? Métanse a orar, métanse a ayunar. Así como ven venir a la chiquitita, también se meten a ayuno en la casa. Y cuando ya no aguanta, dice, tengo ganas de vomitar. Entregue su ayuno. Entrega su ayuno. Por ahí en la casa es parejo. A veces hasta los perros los metemos en ayuno. ¿No es así? ¿Sí? Hermanos, si en el Antiguo Testamento cuando llegó Jonás a Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermano, el rey dio orden que los niños, los viejos, los ancianos y aún hasta los animales no gustaran agua ni gustaran alimento. Amén, así es. Aún hasta los de pecho. Gloria a Dios. Así que ahí en la casa, cuando la escoba barre parejo. Recuerdo que Dios comenzó a hablarme, a decirme donde hay lugares donde no quieren recibir su palabra. Y fue fuerte la primera vez que Dios me habló, me dijo, no echen la perla a los cerdos, ni den los santos a los perros. 2 veces. Por eso es que cuando Jesús iba a un lugar y no querían oír el mensaje, no, miren, llegó a Gadara y echó fuera esa legión de demonios. Los demonios le dijeron, deja que vayamos a los cerdos. Ya voy a terminar para ir a desayunar. Y dice que los demonios entraron en los cerdos y se fueron al despeñadero. Y cuando la gente vio todo aquello, vinieron de Jesús y le dijeron, vete de aquí, no te queremos aquí. No te queremos aquí, vete de nuestros contornos, porque la gente está más interesada en sus pérdidas materiales que en la ganancia espiritual que pueda haber, hermano, para ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que Cristo, donde no lo necesitan, donde no lo quieren, Cristo no va a estar, hermano. Amén. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea el Señor. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, hermano. Líderes llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué dijo Jehová de Caleb y de Josué? Por cuanto en ellos hubo un espíritu diferente, Moisés, ellos van a entrar a la tierra prometida. No así todos estos que no creyeron. Por eso es que el que se une con el Señor es un espíritu con Él. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay sanidad, hay manifestación del poder y de la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Dios no quiere una iglesia apática, una iglesia débil. Dios no quiere una iglesia, hermano, indiferente a su presencia. Dios está buscando a alguien, un corazón, hermano, que ame su presencia, que ame su Santo Espíritu, que anhele ser usado por el Dios de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Hay poder en Jesús. Recuerdo que Dios en una ocasión, hermano, me habló y me dijo, háblales todo lo que yo te diga para que no te hagas quebrantar delante de ellos. Nosotros no debemos de tener miedo al rango, hermano, ministerial ni la posición en el liderazgo que alguien tenga, siempre y cuando lo hagamos con sabiduría y con respeto. Hay cosas que públicamente usted no se lo puede decir a la persona,
Hay cosas que usted tiene que llevarla a los secretos y hablar con ella en los secretos. Pero hay cosas que Dios te va a permitir que tú públicamente los hables para que en la gente no haya confusión, para que no haya, hermano, alabado sea el nombre del Señor, pensamientos, hermano, erróneos. Por eso es que la profecía es para edificar, la profecía es para consolar, la profecía es para animar. Tiene tres funciones. Si Dios te muestra algo de una persona en pecado, llámala a secreto. No la destruyas, restáurala, levántala. Amén, aleluya. Alabado sea Dios. Y si no te oye, llama a 2 o 3 testigos, dice la Biblia. Aleluya. Hay poder en Jesús. Recuerdo que en una ocasión, hermano, el Espíritu Santo de Dios comenzó a mostrarme, antes de ir a los lugares a predicar, me mostraba la persona con la ropa, con el color del pelo, con todo, hermano. Y me decía, vas a orar por esto y esto y esto. Y sucedía, hermano. Dios obraba y seguirá obrando. Amén. Aún más todavía. Aleluya. Pero Dios me dijo, yo quiero ser el número 1 en tu vida. Yo quiero que tú me ames a mí por encima de tus hijas, de tu esposa, de tus hermanos y de tus hermanos. Yo quiero ser el número 1 para ti. Recuerdo que pasamos un proceso de 6 años. 6 años. 6 años donde usted abría el refri y hay cocos que tienen agua y hay cocos que ni agua tienen. 6 años. Y no lo estoy diciendo, hermano, para quejarme delante de usted, sino para que usted entienda que si usted anhela algo en el Señor, usted va a ser procesado hasta que muera su ego, hasta que muera su yo, hasta que muera, hermano, a sus deseos, a sus pasiones y aprenda a depender completamente de Dios. Perdimos casa, andábamos en carro prestado, que era prestado y todavía cuando corría hacía así porque la llanta tenía una bola. Era como decimos comúnmente, nos tapábamos la cabeza y nos destapábamos los pies. Pero aún en medio del proceso, mi esposa siempre estuvo ahí, le doy gloria a Dios y bendigo a Dios por ella. Porque siempre me decía, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No que uno fuera a comprar a Dios, pero si en lo poco éramos fieles, sobre mucho, el Señor nos iba a poner, dice su palabra. Recuerdo que un día llegó un hermano y me dijo, hermano, Dios me dijo que le diga esto, que porque en lo poco has sido fiel, Él te va a poner sobre mucho. Has sembrado y viene el tiempo en que vas a cosechar. Vas a cosechar. Dios te va a dar gracia, te va a poner en gracia delante de los hombres, delante de las personas. Aún gente inconversa, Dios la va a usar para bendecirla. Y Dios comenzó a cumplir sus promesas, hermano. Pero yo decía, Señor, yo anhelo lo tuyo, lo espiritual. Yo anhelo lo que tú tienes para mí reservado. Búscame, busca mi rostro, me decía el Señor. Busca mi rostro. Busca mi rostro y entonces vas a ver mi gloria. Hace unos días le comentaba y le testificaba a la iglesia que tuve una visitación de Dios en la casa. Nunca había tenido una visitación de Dios como la que tuve. Había oído la voz de Dios, pero no había experimentado que Dios mismo se hiciera presente. Y solamente Dios sabía en qué condición estaba. Sentí unas manos sobre mi cuerpo donde estaba ahí en el sofá y me dijo, recibe fuerzas nuevas.
recibe fuerzas nuevas. Son de esos procesos que a veces uno como pastor se calla. Son de esos procesos que a veces ni a la esposa se los dice. La esposa puede sospechar y preguntarte, todo está bien, y uno sí, uno está bien, pero a veces no se traen el cuento porque como ya no conocen a uno. A veces mi hija me ve serio, meditando en el Señor, la más pequeña, esa es bien observadora, hermano. Y dice, mami, papi está enojado. No, no estoy enojado. Sí está enojado porque está serio, ¿ya viste? ¿Ya viste? No, no estoy enojado, estoy meditando en el Señor, estoy pensando en el Señor. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. ¿Cómo va a estar enojado? Si el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Dios me dio una palabra en la iglesia, recuerdo en un culto, y me dijo, así como te usé en un principio de tu ministerio, te voy a usar y te voy a usar más todavía. Tú no tienes ni idea lo que voy a hacer contigo. Solo séme fiel, solo sé obediente, solo busca mi rostro, solo llénate de mi presencia. Y desde ese día yo me propuse ser amigo de Dios, conocer a Dios, conocer lo que le gusta, conocer lo que no le gusta, entrar en una intimidad, en una amistad con Dios, como Abraham hablaba con él, como Moisés hablaba con él, como Josué hablaba con Dios, como Cristo hablaba con el Padre, cuando sacaba tiempo para orar, cuando aún era muy de noche. Y eso es lo que Dios desea de usted y de mí, que seamos íntimos amigos de Él, que nos busquemos en la madrugada, que busquemos su rostro. La Biblia dice, buscad mi rostro y viviréis. La Biblia dice, yo amo los que me aman y me encuentran los que de madrugada me buscan. La Biblia dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le buscan y a ellos le hará conocer su pacto. Por eso es que yo quiero hacerle un reto en el nombre de Jesús. A que no se conforme, hermano. No se conforme con lo que hasta hoy ha conocido del Señor. No sea un cristiano ordinario. Cuando David huía de Saúl y llegó allá a la sinagoga donde estaba el sacerdote, dijo, hey, ¿no tienes algo de comer? Dijo, bueno, no tengo pan común, me dijo. Solo tengo el pan que ha estado en la presencia de Dios. El pan común era hecho de cebada. El pan que iba a la presencia de Dios era de trigo sin levadura. Y David dijo, no, pues yo quiero de ese. Desde ese día que Dios me abrió el entendimiento para comprender esta escritura, dije, yo no quiero palabra ordinaria. Yo no quiero palabra que pararme aquí y ya, Señor, como quiera el pueblo viene a escuchar palabras. No, yo quiero una palabra que levante. Yo quiero una palabra que restaure. Yo quiero una palabra que liberte. Yo quiero una palabra que cambie, que transforme la vida. Y ese pan, hermano, que solamente se encuentra en la presencia de Dios. Buscando a Dios de madrugada, negándote a ti mismo, alabado sea Dios, orando, ayunando, buscando el rostro de Dios para que te revele la palabra que el pueblo necesita para ser edificado. Por eso es que usted, si se da cuenta, hay ministerios que son más usados por otros, y no es porque Dios vaya, eso depende de tu búsqueda, de tu dedicación y de tu consagración. Y yo puedo sentir por el Espíritu, y se lo voy a decir en esta noche, que aquí hay gente que van a comenzar a tener experiencia con Dios cuales nunca antes han tenido. Alabado sea el Señor. Después de esta noche, Dios no te va a dejar en paz. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu de Dios te va a perseguir y te va a llamar. Alabado sea el Señor, a intimar con Él, a pasar días sin comer en su presencia, comiéndote la palabra, anhelando su presencia, buscando su rostro. Habrá gente que se le va a ir el sueño, y no será insomnio, sino que será Dios mismo quitándote el sueño, porque quiere hablar contigo. Y cuando eso te suceda, sé obediente a la voz de Dios. Aleluya. Es mi anhelo y mi deseo. Que Dios levante evangelistas, que Dios levante pastores,
Que Dios levante hombres y mujeres con dones, profetizando, sanando, haciendo milagros. Ese es mi anhelo. Yo a veces le decía a la iglesia, si ustedes no lo quieren, yo los quiero. Señor, dámelos a mí. Pero hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Dios, hermano, te va a capacitar y tendrás, hermano, la habilidad de poder testificar cuando el poder del Espíritu Santo venga sobre tu vida. Cuando el poder del Espíritu Santo de Dios te llene y mueras a ti y puedas decir como Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y la única manera que Cristo puede morar en ti y en mí es por medio de la persona del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo no hace acepción de personas. El Espíritu Santo está buscando un corazón en esta noche. El Espíritu Santo de Dios está buscando a alguien que anhele y diga, Señor, yo quiero más. No me conformo con hablar en lengua, no me conformo con cantar, no me conformo con profetizar. Señor, yo quiero tu presencia, quiero una nueva experiencia contigo. Amén. Pero eso solo se logrará cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre nuestra vida. Y le confieso algo, ¿usted cree que es fácil eso? No. Pero si usted para andar una troca perrona 4x4 se esfuerza a cargar esas grandes hojas de chirro de 12 por 54 de 5.8, si usted para tener una casa de 2 pisos se esfuerza a andar ahí de rodillas, instalando pisos, poniendo cerámica, o haciendo lo que anda haciendo, usted se esfuerza por algo material. ¿Por qué no se esfuerza un poquito por lo espiritual? ¿Cuántos aceptan ese reto? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí a la próxima que Dios me traiga si no ha venido? Pastor, Dios me está usando en profecía. Pastor, Dios me está usando en sanidad. Pastor, Dios me está usando en milagros. Yo me voy a gozar con usted. Yo voy a decir gloria a Dios. Pastor, Dios me está usando en la música. Nomás pongo los dedos en el teclado y el que está atado es libertado. David tenía una arpita. Bling, bling, bling. Bling, 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 bling. Bling, 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 bling. Bling, 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 bling. Mi corazón te entona la canción. Cuán grande es Él. ¿Sabe que a mí me estaban haciendo daño mucha gente, hermano? Daño en el sentido de que me decían, qué unción, qué voz. Y una hermana en una ocasión dijo, ay, viene ese hermano otra vez. ¿Qué pasó con ese hermano? Ese hermano canta como si estuviera borracho. Digo, bueno, si allá en el mundo le ponen sentimiento para cantarle al gallo, cantarle al caballo, cantarle al perro, cantarle al chancho, cantarle al chango, cantarle cuanto demonio. Porque yo, si estoy enamorado de mi Señor, no voy a cantar apasionadamente. Amén. ¿Por qué no lo voy a enamorar? Aunque quizás usted oiga mi voz como licuadora descompuesta. Pero para el cielo, para el Señor, es como si un mismo ángel estuviera cantando. Aleluya, gloria a Dios. Con amor, con pasión. ¿Cómo le cantaba usted a la novia? Gloria a Dios. Y ahora él es el novio. Amén. ¿Cuántos tienen ese novio? Amén. ¿Cuántos lo están esperando? Amén. Hay que guardarnos sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Puros como iglesia. Y recuerdo que esa misma hermana testificó que el Señor la reprendió. Y el Señor le dijo, mira, no te canta a ti, me canta a mí. El Espíritu Santo le dio testimonio.
lo supe hasta después que la hermana lo testificó, y no me lo testificó a mí, se lo testificó a mi esposa. Porque así soy yo, a Dios de esa manera en mi ministerio. Hay ministerios que no cantan, gloria a Dios, pero eso no quiere decir que no son de Dios. Mi esposa me hizo entender algo, me dijo, mira, no todos los ministerios son iguales, Dios te quiere usar así, deja que Dios te use así. Si a ti te gusta cantar, cántale al Señor mientras está ministrando, adóralo. Si Dios te quiere mover así, pues Dios. Yo entendí eso, digo, bueno, es verdad. Amén. No podemos ser copia de nadie, tenemos que ser originales. Que el Espíritu Santo le dio testimonio. Recuerdo que para finalizar ya, estuvimos visitando una iglesia de americanos, mi familia quería ir ahí donde vivimos. Estuvimos visitando, estuvimos como 6 veces fuimos. Y gloria a Dios, porque esto no lo debe, solamente lo debemos de saber los que están aquí. Pero recuerdo que fuimos, y llegó un evangelista, un americano, un anciano, dijo, Dios tiene propósito con ustedes. Ustedes van a influenciar a mucha gente. Dios los va a llevar por diferentes lugares. Estaba mi hermano, mi esposa, mis 2 hijas. A la semana siguiente fuimos y estábamos adorando. Usted sabe, los americanos son un poco más avivados para adorar a Dios, se mueven más en el altar. Y no es como nosotros que estamos como las momias de Guanajuato. Y el Espíritu Santo me dice, hay pecado. No volteé para todos lados así. Yo dije, pero Señor, ¿yo cómo voy a hablar aquí si no es mi idioma? Y digo, ahí está Aarón para que te interprete, o sea, mi hermano. Y está bien, le digo, ¿sabes qué, hermano? El Espíritu Santo me dijo esto, pero la verdad le digo, no sé si decirlo o no al pastor. Y había una lucha ahí, y dije, bueno, me acordé de un viejito que ya está en la presencia del Señor, digo, aunque la duda venga, usted vaya que Dios se va a glorificar. Bueno, vimos. Le dije, interprétame, le dije al pastor, le dije, dígale al pastor que Dios me muestre que hay un pecado de fornicación que se está moviendo y está persiguiendo a esa joven que está ahí. Resulta que esa joven era su hija. Oh my God. Le digo, ¿me deja orar por ella? Sí, le digo, ya hay alguien más, pero no está aquí. El Espíritu Santo me dice que hay alguien más, pero no está aquí, no vino al culto. Para no serle larga la historia, hermano. Resulta que ese pecado de fornicación que estaba siguiendo a esa joven era por consecuencia de que el mismo ministro, el pastor, estaba en pecado. Había cometido pecado de adulterio. Un mes después de eso, se armó un escándalo. La iglesia, el pastor se tuvo que ir, se divorció de la esposa. Y no es algo que a mí me llene de gozo decirles, pero ya Dios le había venido hablando de tiempo, que hablara, que se arrepintiera y que se apartara del pecado. Yo simplemente le dije, voy a orar por ella, y Dios desató todo lo demás, hermano. Amén. Gracias a Dios la iglesia está restaurada ya. Hay nuevo pastor, nuevo ministro. Pero este pastor sí les está apretando las tuercas a esa gente ahí donde está predicando. Ahí les están predicando la sana enseñanza. Ahí nada de amistad con el mundo. Después de que habían como 20 en el altar corista, ¿sabe cuántos hay ahora? 4, si no me equivoco. El pianista, el bajista, el baterista y la que canta. La gente se fue, porque la gente ama más el pecado que a Dios, hermano. Ama más el pecado que a Dios. Y Dios al hijo que ama lo corrige, lo disciplina y lo azota. Pero todo esto, hermano, solamente podremos operar en lo sobrenatural de Dios si nosotros nos comprometemos a buscar y esperar en recibir la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo de Dios. Si usted tiene, ¿cuántos tienen anhelo de servirle a Dios en algún ministerio? Amén. ¿Cuántos quieren servirle a Dios en el pastorado? Aleluya. Y sus hermanos. ¿Cuántos quieren servirle a Dios en el pastorado?
como evangelista, como músico, como servidor. ¿Cuántos quieren servir a la mesa? Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Ese es el requisito. Los diáconos, miren que los diáconos no eran para andar orando, no, los diáconos eran para llevar el plato de comida, alimentar a las viudas, a los huérfanos, pero tenían que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mire que hasta para servir un plato hay que tener sabiduría. De repente usted le lleva una pierna de pollo al hermano y el hermano no quiere pierna, quiere pechuga. Y usted le dice, no hermano, pues cómaselo porque esto es lo que le tocó. ¿Se da cuenta, hermano? El patrón y nosotros como iglesia nos hemos alejado de eso que Dios ya ha establecido. Porque como decía el pastor, nos hemos enfocado en lo teológico, nos hemos enfocado en lo teórico y hemos olvidado que Dios sí. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero también Dios quiere que su iglesia camine bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Palabra y poder. Así es. Gloria a Dios. Porque si hay palabra y no hay poder, estamos huecos y vacíos. La palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Y es importante que como iglesia anhelemos llenarnos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie en esta noche.